Queridos estudiantes, dentro de lo que es la historia del pensamiento económico que estamos viendo hasta la fecha, que corresponde a la época preclásica, todo lo anterior, dicho sea de paso, a lo que va a ser la época clásica con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, ya pensador norteamericano, si no me equivoco. El fisiocratismo se condensa de manera muy sencilla con una pregunta que yo pongo ahí como si fuera la de una telenovela. ¿La economía más el amor a la naturaleza es posible? Algunos me dirán, profe, todo es posible. Todo en esta vida es posible. Y yo estoy de acuerdo, es verdad, todo es posible. Pero contextualizado lo que vamos a comentar o conversar hoy día, y por favor, siempre están abiertas las posibilidades de preguntar si no se entiende, vamos a explicar de manera muy sencilla qué es esto, ¿ya? Sobre todo para las personas que se están sumando hace muy poquito quizás a las clases del segundo semestre, y me alegra que sea así para que obviamente tengamos evidencias para que a fin de año puedan pasar de curso, ¿ya? Porque eso ya también lo saben. Eh, es que esa es la duda que me quedó justo, Matías. Ahí si es británico o norteamericano lo podemos resolver después, no hay problema, así que tranquilo. Ya, retomemos entonces. Fisiocratismo. Vamos a recordar rápidamente lo que es el sistema económico anterior, que se desarrolló por ahí en el siglo XVI en adelante. El mercantilismo, ¿cómo yo lo puedo sintetizar? En esta frase, hay que protegerse de los productos extranjeros. O sea, no compremos, no importemos, sino que exportemos. Principalmente la acumulación de los metales preciosos como el oro y la plata, dentro de una época donde también uno de sus compañeros lo recordaba de manera correcta, en un contexto histórico vinculado al absolutismo moderno. Los reyes absolutos que tienen todos los poderes, que manejan todo el mercado, manejan las decisiones políticas, religiosas y también sociales dentro de sus respectivos gobiernos. En Francia era muy conocido los gobiernos de Luis XIV, Luis XV y el famoso Luis XVI, que es el que terminó con la monarquía de Francia, producto de la Revolución Francesa, ¿ya? Pero entre los siglos XVI, perdón, y XVIII se desarrolló lo que de manera muy sintética podemos resumir en este mapa conceptual, que es básicamente unas flechitas que van hacia abajo, que están, por así decirlo, conectadas. Para resumir el mercantilismo, el oro constituye la riqueza de un país, ¿ya? Y no solamente el oro, la plata y metales preciosos de esa índole, ¿ya? No hablemos del cobre, no hablemos del bronce ni nada de eso, sino que principalmente el oro. Como el oro es la constitución de la riqueza de un país, ¿ya? Las exportaciones son los mecanismos principales para traer más oro y acumular más metal precioso y hacer de esas naciones más poderosas. Por lo tanto, lo que no hay que hacer, según el mercantilismo, es importar, o sea, comprar de otras naciones, porque esas importaciones sacan oro del país y disminuyen la cantidad neta en las arcas fiscales de un reino. Eso ya es lógico a esta altura, pero siempre recordar lo importante. Por lo tanto, los países deben proteger sus reservas o sus reservas de oro y limitar la importación a lo más mínimo. O sea, si alguien pregunta, profe, ¿Francia de Luis XIV igual importaba cosas desde afuera? Sí, pero en cantidades menores y a un costo muy, muy bajo, lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque de repente hay repuestos que hay en otras naciones que no se crean, por ejemplo, en Francia y que sirve para hacer algún producto manufacturado, pero se buscaba esa herramienta o ese repuesto de la manera o que fuera la más barata posible. Por lo tanto, no hay un tanto gasto. Por lo tanto, para dejar clara esta acotación del mercantilismo, hay que protegerse de los productos extranjeros, ¿ya? ¿Con qué hay que hacerlo? Con el factor Estado. ¿Alguien me puede recordar por qué es importante el Estado en el sistema mercantilista respecto a lo comentado aquí? ¿Por qué era importante el Estado? Supongo que el Estado era los reyes, ¿no? Sí. Digo, eso era el Estado en esa época. Ujú. Entonces, si el Estado era los reyes, eran los que decidían si importaban o exportaban, y además de que eran los que recibían los impuestos, eran los que guardaban la riqueza, supongo que Ujú. tiene que ver con la reserva, Ya, y por eso perfecto. debe ser importante. Claramente, Matías. O No sea, tenía. todas las decisiones en aspectos de impuestos, gravámenes a la tierra o al trabajo, el tema de los sueldos o los precios,
venían prácticamente desde la monarquía, desde el rey, obviamente con sus asesores, sus ministros de economía, qué sé yo, pero principalmente la palabra final la tienen los gobernantes, en este caso el Estado absoluto, o sea, el rey. Por lo tanto, el proteccionismo como estrategia económica va a fundamentar de que el Estado sea un Estado fuertemente interventor, ¿ya? Que controle el flujo económico de los metales preciosos. Y como tú bien decías, el Estado es básicamente un protagonista dentro de este sistema económico, lo que no quiere decir que en el fisiocratismo sea igual, ¿ya? Pero eso lo vamos a corresponder ahora cuando, para no adelantarme tanto, con lo que les voy a presentar a continuación. Así que buena acotación, buena aclaración y también con lo que yo les acabo de aclarar para cerrar este breve repaso de la clase pasada. ¿Sí? Ahí se corre la cortina. Vamos a hacer que la animación fluya y vamos a dejar esta parte de mi cara en la pantalla de su computador. El ideal fisiocrático o el ideal fisiócrata. Si la idea del mercantilismo es acumular para aumentar la riqueza interna de un reino y hacerlo un reino más poderoso o una potencia mundial, el fisiocratismo simplemente dice que la riqueza en realidad proviene de la tierra. De ahí que hablamos un poco el amor hacia la naturaleza de manera más o menos romántica. Bueno, ese caballero, no lo he mencionado todavía, pero después lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para primero que nada definir qué es la fisiocracia, ¿ya? O el fisiocratismo. Fue un conjunto de ideas económicas nacidas en Francia en un lapso bastante cortito, ¿ya? 1750 a 1780. En esas pocas décadas, ¿ya? El fisiocratismo tuvo una influencia importante en personajes como Adam Smith, porque Adam Smith, al ser un crítico del mercantilismo, porque el mercantilismo coarta demasiado la libertad económica entre las naciones, porque las naciones tienen miedo a importar o en algunos casos a exportar por este afán de acumular simplemente. El fisiocratismo buscaba lo contrario, pero a través de un fundamento esencial que proviene literalmente de la tierra. Por lo tanto, todo lo que se haga con la tierra, obviamente en esa época, va a ser signo de riqueza. Y ahí obviamente les voy a detallar de qué se trata eso. Fisiocracia en griego significa poder sobre la naturaleza. Si bien el orden natural de las cosas, la naturaleza misma, es más fuerte que la voluntad humana, es mucho más potente que la razón humana por lógica, ya es cosa de mencionar los desastres naturales que son incontrolables, en el fisiocratismo se maneja la lógica de que hay que tratar de dominar de alguna manera y tener a favor la naturaleza para poder tener más riqueza en términos de dinero, en términos de bienes e incluso en términos de especialización, ¿ya? De que los campesinos o los artesanos se especializaran también, aparte de trabajar la tierra. Entonces, el fisiocratismo tiene ideas a gran escala sobre la economía como sistema, porque si está hablando de que la riqueza proviene de la tierra literalmente es una base de los sistemas económicos de prácticamente todos los países hoy día en la actualidad. Por lo tanto, una cosa importante que hay que decir de que la fisiocracia o el fisiocratismo es uno de los primeros pensamientos económicos que va a estudiar la macroeconomía. ¿Ya? No sé si se acuerdan un poco de ese concepto de micro y macroeconomía. La macroeconomía, el estudio de los sistemas globales o sistemas más completos de lo que es el desarrollo económico al interior de una nación o al nivel global. ¿Ya? O incluso de manera más local, pero no de manera tan localista como lo hace la microeconomía. ¿Ya? La macroeconomía es mucho más completa. Por lo tanto, el fisiocratismo trabaja mucho lo que van a ser las ideas de la macroeconomía para más adelante. Por lo tanto, la fisiocracia estudia o básicamente basa su objetivo en la riqueza que está en la tierra. ¿Por qué razón? Principalmente por dos. Porque multiplica el esfuerzo humano, ya no solamente la mano de obra, sino que también la especialización y también la ambición que tiene cada uno de nosotros de poder obtener más ganancias con lo que salga de la tierra, y además el aumentar los recursos, por ejemplo, de los agricultores. Los agricultores tienen producción siempre, pero aparte de producir, también tienen que ganar algo.
que en este caso serían los excedentes frente a lo que producen. Por ejemplo, cuando le entregan su renta en producción a un terrateniente, ellos obtienen igualmente un excedente que entra literalmente al bolsillo, ¿ya? Y es un excedente no menor. Y para eso tienen que multiplicar el esfuerzo, trabajando la tierra, ¿ya? De ahí la frase importante de la fisiocracia. El pensador, el padre del fisiocratismo, François Quesnay. Este caballero, conocido como el padre del fisiocratismo, fue un médico cirujano, fue un naturalista, de ahí ese tema con la naturaleza. Fue filósofo y también fue, obviamente, economista. Solamente como un dato, este caballero trabajó en la corte del rey Luis XIV, si no me equivoco, Luis XV, creo que Luis XV. Y fue un asesor muy cercano del amante de Luis XV, ya que ustedes sabrán, los reyes de esa época no eran precisamente fieles. Y al ser muy cercano a una de las amantes del rey Luis XV, en algún momento le salvó la vida a uno de los hijos de esta amante, ya de esta pareja. ¿Mm? Y al salvarle la vida, la persona esta, se llamaba Madame de Pompadour o algo así, le concede un título nobiliario y él pasa de un nivel bastante medio socialmente hablando a una clase un poquito más privilegiada y por lo tanto los recursos económicos que tuvo a futuro, las compras que hizo, por ejemplo, tierras o alguna otra profesión con la cual pudo pagar sus estudios, le permitió entrar a la economía también para resolver los intereses económicos que tenía la comarca real de esa época o incluso su propia situación como médico cirujano o como filósofo o también como economista. ¿Ya? Un dato de la vida de François Quesnay para dar a entender de que no solamente vivió de los pensamientos económicos. No es la idea tampoco. Con lo anteriormente dicho, dejando de lado la vida de François Quesnay, hay que dejar en claro nuevamente los fundamentos, ya no solamente en la idea central de la fisiocracia respecto a la idea de que la riqueza está en la tierra, sino los complementos que hacen el fundamento de esta famosa ley natural. Los fisiócratas fueron muy importantes porque defendían mucho la ley natural. O sea, yo a través de la tierra puedo obtener ganancias, riquezas y beneficios. Por lo tanto, hay que proteger la tierra. ¿Ya? No es simplemente sobreexplotarla, no simplemente derribar bosques para poder establecer cosechas. Hay que cuidar la tierra, porque la ley natural lo pide, ya que eso permite la supervivencia de la humanidad. ¿Ya? No simplemente es para explotar la tierra. ¿Ya? ¿Un fisiócrata fue el que dijo lo del laissez-faire? Sí. Está entre François Quesnay como uno de los primeros y algunos cercanos a Quesnay que fueron seguidores de este pensamiento económico y que finalmente Adam Smith lo toma prestado, pide permiso, ¿ya? Y lo desarrolla de manera mucho más amplia. Pero ojo, Matías, Adam Smith, si bien valora la tierra como una fuente de riqueza, no es lo más importante para Adam Smith. Y eso yo te lo voy a replantear al final de la clase. ¿Ya? Y a los demás también, obviamente. Así que por favor, los demás, pregunten. Eh, la economía, para sustentar los fundamentos del fisiocratismo, la economía se autorregula de manera natural, por el hecho de que la ley natural es superior a la voluntad y a la razón humana. ¿Ya? El ser humano puede hacer todo el esfuerzo, pero la ley natural siempre rige nuestras vidas. Y al ser eso, y al autorregularse la economía de manera natural, según el fisiocratismo, tiene que haber libertad de comercio. Tienen que haber bajos impuestos para motivar la libertad económica y, por ejemplo, los derechos que tenemos las personas a poder comprar una propiedad privada, ¿ya? Algo que decía Aristóteles en la época griega en el siglo V a.C., como ustedes recordarán. Por lo tanto, muchas ideas previas que hemos visto en la historia del pensamiento económico se refuerzan en esta época, producto de las condiciones de la historia. Los estados absolutos ustedes saben que llevaron a las revoluciones y a las independencias. Por lo tanto, el pensamiento fisiocrático está muy aunado a los pensamientos ilustrados sobre la libertad, la igualdad, la autonomía, la independencia y no depender de la decisión de una persona. Pero los fisiócratas no fueron muy convalidantes dentro del pensamiento político, sino que netamente en el pensamiento económico, que posteriormente se va a mezclar con la política. Lógico. Por lo tanto, libertad de comercio, derecho a propiedad. Y sobre el dinero. Para los fisiócratas, a diferencia de los mercantilistas, el dinero era importante. Anaís, ¿tienes una pregunta?
Sí, profe, Bien, acá era como que el Estado dejaba de ser partícipe, ¿o no? ¿dónde está la cámara para ayudarme? Ahí está, like, muy bien. El Estado, pucha, ¿por qué se me adelantan a la clase ustedes? Parece que ya están con mente de tiburón, como dijeron por ahí. Bueno, pero independiente de eso, el fisiocratismo también tiene una postura muy contraria a lo que puede ser un mercantilista respecto al rol del Estado. Si la importancia del libre comercio, de bajar los impuestos de la propiedad privada o la importancia del dinero para que sea una cosa que circule entre las personas y no se acumule, como decían los mercantilistas, te está dando a entender, como tú preguntas, de que el Estado empieza a tener menos protagonismo. Es importante, sí, tiene que estar, pero no tiene que estar tan metido en todas las decisiones y poder tomar control de todo. Tiene que permitir una cierta libertad, porque acuérdate, la ley natural rige por sobre la voluntad humana. ¿Ya? Así que, muy buena pregunta. Aprovechando un poco eso y leyéndome la mente, Anaís, bien, y los demás también, los quienes estaban suponiendo esas cosas, la economía de la no intervención estatal. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del libre comercio o que la circulación del dinero, que de hecho tengo que aclarar lo que sale en esa idea, habla de que la economía no tiene que tener una intervención estatal o que fuera una intervención muy mínima, ¿ya? Porque el orden natural es más fuerte que la voluntad humana. Porque, por ejemplo, cuando yo hablo del dinero según el fisiocratismo, a los fisiócratas les conviene que el dinero esté en manos de los pobres que en las manos de los ricos, por el simple hecho de que los ricos, al ser muy egoístas, acumulan incluso dinero que no está teniendo ningún tipo de circulación entre las personas. Por eso hemos hablado, o se ha dicho anteriormente, que el dinero es estéril, sobre todo cuando no circula entre las personas. Por lo tanto, entre los pobres es más fácil que circule de mano en mano. Compra-venta, compra-venta, compra-venta. Y así obviamente va a haber mayor intercambio, mayor movilidad de la riqueza y entre medio de todo eso, la tierra sigue prosperando. ¿Ya? Eso es súper importante también junto con lo que se ha preguntado. Y aquí viene un tema importante de esta clase. De hecho, ya estamos como cerca de la parte 3 de esta sesión especial. François Quesnay inventó un cuadro económico, el cuadro económico de Quesnay. Si yo les dijera que hasta ayer a la 1 de la mañana intentaba entender el cuadro como fue publicado, créanme que no lo pude entender, porque es un cuadro muy difícil, producto no solamente del idioma y todas esas cosas, sino que la forma de organizar ese cuadro económico, que es una especie de zigzagueo entre terratenientes, agricultores y artesanos. Pero como literalmente fue publicado, para mí fue muy desgastante tratar de entenderlo y lo tuve que resumir. ¿Ya? Y creo que me quedó bastante bien. Pero el cuadro de Quesnay del fisiocratismo es básicamente una tablita que explica gráficamente la circulación del dinero entre terratenientes, agricultores y artesanos, para justificar no solamente la importancia de la tierra, la agricultura y todo eso, sino que también la importancia del intercambio a través del libre comercio y el derecho, por ejemplo, a propiedad que tiene un terrateniente como también un agricultor, ¿ya? Para respetar este fundamento importante que está acá, respecto al orden natural, ¿sí? ¡Tarán! El cuadro económico de Quesnay. No pude encajar la publicación real, pero es cosa que ustedes lo busquen, obviamente. Pero para destacar al fisiocratismo en términos más gráficos, el cuadro económico de Quesnay es comparable, por así decirlo, a la famosa balanza comercial favorable de los mercantilistas respecto a la importancia de las exportaciones por sobre las importaciones. Pero aquí en el cuadro económico se habla no tanto de exportar o importar, sino principalmente en los intercambios o las relaciones económicas entre tres estamentos distintos. En primer lugar, el terrateniente o los terratenientes, y aquí yo voy a repetir muchas veces algunas palabras, reciben rentas de los agricultores. Y con esa renta compran productos para los artesanos y también los agricultores dentro de un mismo territorio, de una misma localidad o de una misma nación, por así decirlo. ¿Ya? Voy a leer el chat porque alguien escribió algo. Bueno, no alcancé a leerlo, pero no se preocupe. Los terratenientes, cuando hacen eso con la renta proveniente de los agricultores, los mismos agricultores
que entregaron esa renta y que la vuelven a recibir a través de, por ejemplo, la compra con los terratenientes de productos, ¿ya? Los agricultores, usan ese dinero recibido de los terratenientes para comprar bienes a otros artesanos y a otros agricultores que existen fuera de este sistema, ¿ya? Ojo, este sistema se puede amplificar mucho más. Y además los artesanos usan este dinero para comprar bienes a agricultores y a otros artesanos. De ahí el vínculo entre agricultor-artesano y artesano-agricultor. Intercambio, compra-venta, ¿ya? No solamente de los terratenientes a estos dos, sino que entre ellos igual. ¿Y qué hacen los agricultores y artesanos con sus respectivas rentas comprándose mutuamente? Utilizan luego esos recursos en dinero para comprarle bienes a otros artesanos y a otros agricultores. Esto es como muy repetitivo. O sea, ¿para qué hizo esto, profe? Si es como hablar de lo mismo en una sola frase. En realidad es para graficar lo que significa la compraventa sin cesar en varios niveles o en varias categorías de trabajo. Artesanía, agricultura y propiedad de la tierra a través de los terratenientes. El dinero circula en este sistema. O sea, habría que haber agregado aquí en las imágenes de unos billetes, de unos signos pesos o un pedacito de oro, lo que sea. Pero la circulación a través de la compra y venta permite, obviamente, que haya mayor riqueza. Por lo tanto, el dinero y los bienes fluyen entre productores y consumidores. Muy al contrario que el mercantilismo, que simplemente era acumular, acumular y llenar palacios de billetes o de dinero o de joyas o de oro, etc. Aquí la lógica es mayor libertad económica para aquellos individuos que están capacitados de poder hacer este tipo de relaciones. Obviamente, no estamos hablando aquí de gente pobre, gente en condición de servidumbre, gente asociada a la iglesia, aun cuando la iglesia tiene mucha propiedad en tierras, también tiene mucho dinero y puede ser partícipe de este sistema, y también los gobiernos. Pero la diferencia está en que los gobiernos todavía estaban con una mentalidad muy mercantilista y muy egoísta de acumular riqueza. François Quesnay fue básicamente un mentor para Adam Smith respecto a la importancia de la libertad económica e individual que las personas tenemos cuando tenemos las condiciones para, por ejemplo, intercambios comerciales. ¿Ya? A todo esto, ¿se entiende el cuadro económico? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿No? TikTok, TikTok. Sí, digo, se entiende, ¿Ya? pero ¿Matías? ¿Pero? digo, hay que verlo más, digo, hay que analizarlo más adelante. No te preocupes, que igual hay muchos detalles al interior, por eso yo quise resumir este cuadro económico, porque en realidad estamos con poco tiempo y tenemos que seguir avanzando, pero de todas maneras cuando lo profundicemos con Adam Smith podría entenderse mejor, ¿ya? Eso. En resumen, parte final. A propósito de lo que acotaba Matías, producto de que, claro, hay muchos otros detalles que podemos profundizar, pero la idea es hacer mucho más comparable un pensamiento de otro. Para el fisiocratismo, la tierra es una fuente de producto neto. Siempre hay que cuidar la tierra, principalmente la actividad agrícola, ¿ya? Como ya se ha dicho, el pensamiento de Adam Smith se basa mucho en las ideas de Quesnay y los fisiócratas. Por ejemplo, a través de la libre competencia y el libre intercambio comercial, la compra-venta y la importancia del dinero. Y como también decían ahí en los comentarios que alcancé a leer, la política del laissez-faire, esta idea de dejar pasar, dejar hacer y permitir una mayor libertad, dejando de lado la mano invisible, porque eso todavía no es un tema de este modelo económico, va a permitir que la producción agrícola siempre tire y sume para arriba. ¿Con qué objeto? De que la productividad de las naciones, y no de solamente una nación o de una persona, permita el desarrollo próspero al interior de cada una de las clases sociales idealmente, pero en el general de todas las personas, pero siempre con el valor a lo que es la tierra, la agricultura y a la ley natural, porque eso va a motivar a las personas para poder esforzarse, para especializarse y para obtener mayores excedentes de lo que producen, por ejemplo. ¿Ya? Es muy sencillo el fisiocratismo en cierto sentido. Y para terminar, dentro de este pequeño resumen, la fuente de la riqueza está en la tierra, según el fisiocratismo,
Pero en 1766, ya, Adam Smith, o en realidad 1776, ahí quizá habrá que corregir el año, afirmaba que en realidad la tierra es importante, pero no es la fuente. La fuente de la riqueza es el trabajo. La tierra puede ser renovada, se puede recultivar, recosechar y todo ese proceso. Pero si no está la persona, obviamente con el aprendizaje, con la especialización y obviamente con la motivación, no hay trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, para Smith en realidad es el trabajo y no tanto la tierra, aun cuando le dio una importancia. Pero tuvo ese pequeño gran cambio. Y otros datos también para aclarar más la importancia que aportaron a futuro los fisiócratas. Por ejemplo, en 1870, Henry George, un economista norteamericano, defendía la propiedad comunitaria de la tierra. ¿Ya? Algo que posteriormente se va a ver no solamente en un pensamiento comunista de la economía con Marx, ¿ya? O marxista, por así decirlo, sino que también en futuros sistemas políticos que van a determinar que la tierra comunitaria es la que permite la productividad de los estados. De hecho, la Unión Soviética fue mucho de esa política económica. La gente trabaja la tierra de manera comunitaria, de manera igual, pero para favorecer y generar desarrollo al Estado. Y ahí vino los problemas de ese sistema económico, porque las personas veían que todo lo trabajado se iba para el Estado, ¿ya? Y no para ellos, ¿ya? Precisamente. De ahí que el capitalismo gana la Guerra Fría, por ejemplo. Y en los años 50 del siglo XX, se hablaba de la hipótesis de la agricultura eficiente, también en Estados Unidos, en donde básicamente se deja la agricultura como el centro del desarrollo económico. Y si lo vemos hasta las fechas actuales del siglo XXI, la agricultura sigue siendo una fuente importante, no sé si tanto de la riqueza, así como yo soy más rico mientras más tierras tengo, en cierta medida eso se entiende, preguntémosle a los patrones de fondo en el sur de Chile. Pero la tierra igualmente, por ejemplo, para un país tan monoexportador como lo fue y a veces lo sigue siendo Chile, la tierra claramente es una fuente de producción, de riqueza, de productividad y de recursos naturales. ¿Sí? Eso, chiquillos. ¿Hay alguna duda que tengan sobre el fisiocratismo? ¿O les quedó demasiado claro como para no equivocarse en la pregunta de esta semana cuando envíe la tarea? ¿Mm? ¿No? ¿Nadie? Profe, Marías, dime. una duda, eso de Henry George, ¿Ya? en esa época, digo, ¿la Unión Soviética ya estaba impuesta o no? Lo que No. pasa es que se me olvida eso. No, de hecho, buena pregunta igual, es una buena aclaración. La Unión Soviética nace alrededor de 1918, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas Cierto. de ¿te acuerdas de la Revolución Rusa? Sí, que se sale de la guerra mundial, ya sí, cierto. Exactamente. Ahí todavía, mira, tranquilo, si no te sientas como, oh, me equivoqué demasiado en años, no, sí, es un detalle. Pero la Rusia, en realidad, para la época de Henry George, 1800, es un imperio, ¿ya? Es un imperio más o menos mezclado con esta lógica colonialista de tener posesión en algunas partes del mundo, pero no al nivel de lo que hizo Gran Bretaña o Francia, que es una materia que nosotros hemos hablado antiguamente en años anteriores. Pero la Unión Soviética siempre hay que tenerla presente como aquella nación nacida después de la Revolución de Octubre de 1917 para la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ya, ya, Súper. eso, No gracias. se preocupe, de nada. Ya, vamos a dejar de compartir. Ya, ¿todo ok, chiquillos? Sí, profe. Buenísimo, Anaís. Pongan su like, por favor, ahí, su dedito para arriba, por lo menos para yo estar tranquilo, que la gente está viva detrás de la pantalla, no sé, algunos se debió haber muerto ahí escuchando la clase de fisiocratismo. Se quedó dormido, ya, pero ahí están reaccionando la Consuelo, el Bruno, el Felipe, el Martín, Matías, la Isa, Benjamín Burdil, ahí, Goku, Juan Pablo Muñoz, Lorenzo. Gracias, chiquillos. Esto es amor, esto es amor. Ya, oye, recuerden, yo hoy día en la tarde subo la clase grabada, subo el material PPT, que es bastante simple en realidad, era muy sencillo, y también las dos preguntas. Una de esta clase, la otra de la clase anterior, para que la desarrollen en un plazo bastante prudente. ¿Ya? Eso. Camila, no sé si quieres comentar alguna cosa. ¿Bien? ¿Sirvió este tema? ¿Sí? Pues claro, de repente para los profes de historia hablar de economía hace unos años atrás era como muy difícil, era como muy complicado. Pero a mí me sirvió mucho porque con los chiquillos he tenido que estudiar.
Ya, de hecho, he tenido que comprar libros, he tenido que buscar información y los resultados se están viendo de a poquito. Así que para los que están desesperados todavía con ver educación financiera, lo del ahorro, inversión, deuda, colusión y todos esos temas, saliendo de historia del pensamiento económico, yo creo que a ver, pensemos a finales de, no sé si de octubre, a mediados de octubre, ahí le vamos a dar harto al tema de educación financiera. ¿Sí? Ahí vamos a tener quizás algunas cosas nuevas, algún invitado, no lo sé. ¿Ya? Eso, chiquillos, los dejo por ahora. Cuídense mucho. Camila, muchas gracias por estar. Claudito, ¿iba a decir algo? ¿No? No me iba a despedir. Ah, ya. Despídase entonces, pues diga algo. Esté bien, profe, cuídese. Gracias, te mando un abrazo y a tu hermano igual ahí en la familia. Ya, corazón para Chau. ustedes. Chau. Chao, profe, cuídese. Nos Chao, vemos. profe. Nos vemos. Nos vemos. Estudien y hagan la tarea. Nos vemos. Chao, profe. Chaito.